Bienvenidos a la clase número 2 del libro de los Hechos. Aquí vamos a estar estudiando la historia del Evangelio en Samaria y la introducción para el primer viaje misionero. Por fin la iglesia está entendiendo el texto clave de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Debían ser testigos en Jerusalén, en Judea. Ya lo habían logrado, pero ahora había que salir a Samaria. Y por último, las clases siguientes analizaremos lo último de la tierra. Adelante, disfruten el estudio y realicen la tarea. Bienvenidos a la clase número 2 del estudio del libro de los Hechos. El texto clave que necesitamos entender, el libro en su plenitud, lo tenemos allí arriba donde dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Recordemos que este versículo, capítulo 1, versículo 8, es el texto clave para poder diagramar y entender el concepto que Dios quería vertir a la iglesia primitiva. Esta iglesia que nacía en Jerusalén tenía un objetivo, que era extenderse más allá de sus fronteras. En principio Jerusalén y Judea, luego Samaria y por último esta extensión hacia lo último de la tierra. Los capítulos 1 al 7 que vimos en la clase anterior nos hablan de Jerusalén. Del capítulo 8 al 12, que es parte de nuestra clase de hoy, se centra en el Evangelio arribando a la región de Samaria. Una región que vamos a analizar en esta tarde, una región que vamos a analizar en esta clase y nos vamos a encontrar con algunos principios interesantes. Es necesario recordar que los samaritanos nacen después de la caída del reino del norte en el año 722 por los asirios. Para ir un poco más atrás y entender mejor el concepto, hubo una monarquía unida, 3 reyes que gobernaron la tierra de Israel, cada uno por un periodo de 40 años. El primero de ellos fue Saúl, luego vino David y por último Salomón. Después de esos 120 años de monarquía unida, el reino se divide en reino del norte y reino del sur. Los del norte fueron disciplinados, castigados por Dios a través del pueblo asirio en el año 722. Posteriormente, cuando regresan, hacen una sumatoria de pueblos y mezclan la sangre. De allí se conoce el nombre de samaritanos. Mientras que los de la región del sur, que sufrieron la destrucción en el año 586, no se mezclaron con pueblos ajenos. Entonces, para los judíos del sur, los samaritanos eran una sangre mezclada. Por eso, durante siglos, no quisieron mantener relaciones con ellos. Ahora, en este pensamiento, Dios va a alterar ese concepto y les dice que también ellos tienen que recibir el mensaje del Evangelio. Aquí tenemos el bosquejo de este punto número 3, el ministerio en Samaria y Judea. Lo que vamos a analizar es el movimiento que hace Felipe. A partir de la persecución de Saulo, la iglesia es expulsada, salvo los apóstoles. Prácticamente gran parte de la población sale y una de las regiones más cercanas justamente era Samaria. Allí va Felipe a predicar el Evangelio y realmente la obra que hace es maravillosa. He aquí el resumen. La iglesia en Jerusalén sufre una gran persecución y como consecuencia de ello los creyentes son esparcidos por toda Judea y Samaria. Creyentes piadosos sepultan a Esteban y lloran por él, pero Saulo sigue con sus intentos de destruir la iglesia. Felipe predica a Cristo en Samaria y realiza milagros de sanidad. Simón el mago había logrado cierta reputación entre el pueblo samaritano, para quienes él era el poder de Dios, el poder que es llamado grande. La gente escucha las buenas nuevas que predica Felipe, cree y son bautizados. Simón también cree y también él es bautizado. La iglesia de Jerusalén oye acerca de estos creyentes en Samaria y envía a Pedro y a Juan para que oren por ellos. Los apóstoles imponen sus manos sobre los creyentes samaritanos, quienes entonces reciben el Espíritu Santo. Simón ofrece a los apóstoles dinero en un intento de comprar el don del Espíritu. Pedro le reprende y le dice que se arrepienta. Un ángel del Señor dice a Felipe que vaya a Gaza por el camino del desierto, donde se encuentra con un eunuco etíope sentado en su carruaje y leyendo el pasaje mesiánico de la profecía de Isaías.
Felipe le pregunta si entiende lo que lee, el etíope le pide ayuda y Felipe le interpreta el pasaje. Personajes importantes de este capítulo 8. Nos vamos a encontrar con el primero de ellos, Saulo, el perseguidor de la iglesia. Uno de los hombres van a tener un papel trascendental en el libro de los Hechos. Saulo equivale a Saúl en el Antiguo Testamento. Pablo, el apóstol de los gentiles, era de la tribu de Benjamín y miembro celoso del partido de los fariseos. Había nacido en Tarso de Cilicia, una de las capitales intelectuales de la época y un foco de cultura griega, actual Turquía, centro meridional, como ciudadano romano, criado en la obediencia de la ley y en la piedad judía tradicional, por cuanto su padre era fariseo. Sus padres lo enviaron de joven a estudiar a Jerusalén y fue educado a los pies de Rabán Gamaliel. Podemos suponer que su familia era de ciertos medios y posición prominente. A Pablo se le dio autoridad oficial para dirigir la persecución de los cristianos. Era miembro del Sanedril. Camino a Damasco se convierte al cristianismo y desde entonces comienza a anunciar enérgicamente el Evangelio de Dios. El otro personaje que encontramos es Simón el Mago. Ejercía la magia. En esencia era un charlatán que cultivó la leyenda de que él era una especie de emanación divina. Este es quien quiere comprar y de justamente su nombre nace el concepto de simonía, la idea de querer comprar con dinero cargos eclesiásticos. Aparece un hombre llamado el etíope por su cuestión de ascendencia, alto funcionario, tesorero real de la corte de la reina de Candace de Etiopía. Se trataba con toda probabilidad de un hombre temeroso de Dios. Él recibe el testimonio de Felipe y se bautiza, llevando el Evangelio a la región de África del Norte. Aquí tenemos el mapa donde nos vamos a encontrar con las regiones en las cuales la iglesia tenía que ejercer influencia. La primera de ellas, en verde más oscuro, ese círculo negro que apareció, es la región de Jerusalén y Judea. Sobre ellos, hacia el norte, en un verde más claro, tenemos la región de Samaria, donde está comenzando a llegar el Evangelio, pero solo a partir del proceso posterior a la persecución. La iglesia necesitó este empujón, necesitó esta ayuda divina para entender el plan. Capítulo 9, nos vamos a ubicar con la historia de uno de los hombres trascendentales que va a cambiar la historia, Saulo, camino a Damasco y posteriormente su obra también en Jerusalén. El capítulo 9 nos va a explicar justamente esta conversión de uno de los hombres que comprendió el plan divino de la evangelización mundial. Pablo viaja a Damasco en persecución de la iglesia. Va a arrestar a los creyentes y llevarlos prisioneros a Jerusalén. A medida que se aproxima a Damasco, una luz brillante del cielo lo rodea. Escucha la voz de Jesús, quien le pregunta por qué lo persigue. Ciego por la brillante luz, Pablo es llevado a Damasco, donde ayuna durante 3 días. Jesús llama a Ananías y lo envía a casa de Judas, en la calle llamada Derecha, donde está hospedado Pablo. Después de objetar el encargo y de oír las palabras de ánimo de Jesús, Ananías va a encontrarse con Pablo, pone sus manos sobre él, este recobra la vista y es lleno del Espíritu Santo. Es bautizado, pone fin a su ayuno y es fortalecido. Pablo predica en las sinagogas de Damasco, pero pronto empieza a experimentar tanta oposición que teme por su vida. Los convertidos lo bajan en un canasto afuera de las murallas de la ciudad, escapa a Jerusalén, donde es presentado a los apóstoles por Bernabé con palabras diplomáticas. Pablo se enfrenta a los judíos de origen griego en Jerusalén y de nuevo es amenazado, por lo que viaja a Cesarea y a Tarso. Pedro realiza 2 milagros, uno en Lida, donde sana a Eneas, quien yacía en cama enfermo, y el otro en Jope, donde trae a Dorcas de nuevo a la vida. Muchos creen en el Señor mientras Pedro se queda algunos días en casa de Simón el curtidor. El Evangelio está extendiéndose y van entendiendo esta importancia de predicar y de romper barreras culturales, raciales y sociales. Los personajes de este capítulo 9 son los siguientes. Ananías, el seguidor de Jesús en Damasco, un varón piadoso según la ley, que es el hombre que Dios llama para que le vaya a predicar y a orar por la restauración de la vista de Saulo. Al principio él pone reparos porque tiene temor, pero luego de aceptar el consejo y la directiva de Dios va y habla para que Saulo pueda recibir el milagro de la vista, conozca a Jesucristo, acepte como su Señor y Salvador y sea bautizado.
La siguiente persona es Eneas, un hombre de Lida, población situada en la llanura de Sarón. Pedro lo curó después de haber padecido parálisis durante 8 años. Los milagros de la iglesia siguen extendiéndose y justamente gracias a ellos es que cientos o miles de personas se atreven a creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La siguiente, Tabita, también conocida por Dorcas, era renombrada por su caridad en la iglesia de Jope. Es la única mujer llamada discípula. Sus ofrendas, su amor, su cuidado hacia las personas carenciadas es justamente lo que motiva a las personas para que vayan a buscar a Pedro. Pedro recibe esta invitación como fue a la casa de Cornelio, ahora va a la casa donde está Tabita, ora por ella y recibe el milagro de resurrección. Realmente el poder de Dios estaba en todo su auge. Simón el curtidor, providencia del cielo, gordura, aceite, un curtidor que vivía en Jope en cuya casa se hospedó Pedro. Recordemos que Pedro había vivido en esta casa rompiendo también una barrera, ya que para los judíos el trabajo de curtidor era un trabajo inapropiado o impuro. Pedro está poco a poco entendiendo el mensaje de Dios de romper barreras y de acercarse a todo tipo de personas. Vamos a analizar ahora el capítulo 10. Una vez más llegamos a una crisis en la vida de Pedro porque Dios lo está invitando no solo a ir a vivir o acercarse a la región de Samaria, sino también romper una barrera que es entrar a la casa de un gentil. El personaje en cuestión es Cornelio, un centurión del regimiento romano. Pedro va a necesitar la intervención de Dios en 3 ocasiones en una visión para poder entender su mensaje. El resumen. Cornelio, quien sirve como centurión del regimiento italiano acantonado en Cesarea, es un devoto piadoso. Ayuda materialmente a los pobres y pasa mucho tiempo orando. En una de sus sesiones de oración se le aparece un ángel que le da instrucciones de mandar a traer a Simón Pedro, que se encuentra en Jope. Cornelio despacha entonces a 2 servidores de confianza y a un fiel soldado para que pidan a Pedro venir a Cesarea. En Jope, Pedro pasa tiempo en el techo plano de la casa donde se hospeda. Mientras ora, cae en un trance y en una visión se ve una gran sábana llena de toda clase de animales que baja desde el cielo. Oye una voz que le dice que mate y coma. Él se opone a la orden, diciendo que nunca ha comido nada inmundo. Pero la voz le dice que Dios ha quitado la distinción entre lo limpio y lo inmundo. Esto ocurre por 3 veces y mientras Pedro trata de entender el significado de la visión, los mensajeros de Cesarea llegan. Invitan a Pedro a ir a la casa de Cornelio. 2 días después, Pedro y sus acompañantes viajan a Cesarea, donde Cornelio les da la bienvenida. Un importante círculo de amigos de Cornelio esperan a Pedro. Él les explica que Dios le ha dicho que no debe llamar a nadie inmundo, es decir, Pedro debía acompañar a los mensajeros. Cornelio le cuenta acerca de la visita y el mensaje del ángel, entonces Pedro predica las buenas nuevas al auditorio gentil. De pronto el Espíritu Santo desciende sobre los gentiles, lo cual llena de asombro a los cristianos judíos. Los gentiles hablan en lenguas, glorifican a Dios, son bautizados y Pedro decide quedarse allí unos días para seguir observando la gracia de Dios sobre este pueblo. La iglesia se está extendiendo a Samaria y al pueblo gentil. El personaje importante de este capítulo es el centurión romano, allí en Palestina. Él es un hombre que tiene temor de Dios y que busca a través de la oración y las ofrendas ese favor de Dios para que su casa sea salva. Lo que sucede con la predicación y la visita del apóstol Pedro y la manifestación del Espíritu Santo. Toda la casa de Cornelio conoció el poder y el amor de Dios. Vamos al resumen del capítulo 11 en este caso. Allí nos vamos a encontrar justamente con los resultados de este milagro. La iglesia de Jerusalén se entera de esta acción de Pedro y lo van a llamar. Pedro asiste feliz por las noticias, no esperando la reacción que justamente vamos a observar en la iglesia de Jerusalén. No había gozo, sino cuestionamientos sobre su conducta, por qué había entrado a la casa de un gentil. El resumen. Cuando Pedro llegó a Jerusalén se le acusó de entrar en casa de gentiles y de comer con ellos. Pedro explica extensamente a los miembros de la iglesia en Jerusalén los acontecimientos y cómo ocurrieron. Les habla de su visión en Jope cuando vio el lienzo lleno de animales que bajaba del cielo.
cuando oyó una voz ordenándole que matara y comiera, y cuando, después de oír aquella voz por 3 veces, vio que el lienzo era recogido de nuevo al cielo. Les informa que 3 hombres enviados desde Cesarea le pidieron que fuera con ellos. El Espíritu le ordenó que fuera, y en la compañía de 6 creyentes judíos de Jope viajó a Cesarea. Allí habló a los gentiles y fue testigo de la venida del Espíritu Santo sobre ellos. Declara que él fue incapaz de oponerse a Dios. Sus oyentes no tienen más objeciones y alaban a Dios. Refugiados de Jerusalén reclaman el Evangelio a los judíos de Fenicia, Chipre y Antioquía, pero unos pocos de Chipre y Cirene también predican las buenas nuevas acerca de Jesús a los griegos de Antioquía. Como resultado, muchos de ellos creen. Las noticias respecto al crecimiento de la iglesia de Antioquía llegan hasta la iglesia de Jerusalén. Esta envía a Bernabé a Antioquía. Cuando llega se regocija ante la evidente manifestación de la gracia de Dios. Viaja a Tarso en busca de Pablo, quien lo acompaña de regreso a Antioquía. Estos dos enseñan a los creyentes durante todo un año. La iglesia aumenta numéricamente y los discípulos son llamados cristianos por primera vez allí en Antioquía. Agabo predice una gran hambre y los hermanos de Antioquía deciden enviar ayuda a Jerusalén, para lo cual encargan a Bernabé y a Saulo que lleven estas ofrendas. Hasta aquí nosotros estamos analizando cómo la iglesia reacciona cuando el evangelio es extendido. Allí, en la región de Samaria, en el segundo círculo, tenemos a la izquierda Jope y arriba, sobre el vértice, Cesarea, 2 pueblos mencionados en este capítulo. Un hombre mencionado en este es Agabo, un profeta que predice una gran hambre en la época de Claudio. Vamos ahora a estudiar el capítulo 12. Seguimos entonces de esta forma con la iglesia que se está extendiendo, que está ampliándose en Antioquía, y también con un milagro importante que va a acontecer en la vida del apóstol Pedro. Allí nos vamos a encontrar justamente con el asesinato de Jacobo o Santiago, el encarcelamiento de Pedro y el milagro producido por el ángel que libera de la muerte a Pedro. Posteriormente también la muerte de Herodes Agripa, quien fue el autor o quien dio la orden para que asesinaran a Santiago, el primero de los apóstoles en morir. Recordemos que ya había muerto Esteban, pero era un diácono, y ahora en este capítulo tenemos la muerte del primero de los apóstoles, Santiago o Jacobo, hermano de Juan. El resumen del capítulo 12 es el siguiente. El rey Herodes Agripa primero persigue a la iglesia dando muerte al apóstol Jacobo, el hermano de Juan. Arresta a Pedro y lo encierra en la cárcel durante la fiesta de los panes sin levadura. Pone una guardia de 4 pelotones de 4 soldados cada uno para que lo vigilen. Mientras Pedro está en prisión, la iglesia ora por su liberación. En la víspera de su juicio, un ángel entra en la celda donde se encuentra Pedro, profundamente dormido. Pedro está encadenado a 2 guardias. Despertado por el ángel y liberado de sus grilletes, Pedro sigue al ángel a través de las puertas y el portón hasta que se encuentra en la calle. El ángel desaparece y Pedro vuelve en sí. Rápidamente se dirige a la casa de Juan Marcos, donde toca a la puerta. Adentro muchos cristianos están orando y Rode, una criada, viene a la puerta, reconoce la voz de Pedro, pero no abre. Los cristianos dejan entrar a Pedro y están atónitos. Pedro les cuenta la historia de su liberación y después de darles algunas instrucciones, sale de Jerusalén. Herodes examina el informe de los soldados, ordena que sean ejecutados y sale hacia Cesarea. Arregla una disputa con la gente de Tiro y Sidón. En un día dado se viste de túnica real, habla a la multitud y acepta ser aclamado como Dios en lugar de como hombre. Un ángel del Señor lo hiere y muere comido por gusanos. La iglesia continúa creciendo y multiplicándose. Bernabé y Pablo, acompañados por Juan Marcos, viajan de Jerusalén a Antioquía. El relato que tenemos de la muerte de Herodes, según Flavio Josefo, dice que fueron 5 días de agonía hasta que murió como consecuencia de no haber dado la gloria a Dios, pero también podemos sumar como responsable de la muerte del primero de los apóstoles, Jacobo. Los personajes de este capítulo 12 son, como vimos, en primera instancia Herodes, conocido por el nombre de Agripa I, que gobernó desde el 37 al 44. Era hijo de Aristóbulo y nieto de Herodes el Grande. Se ganó la voluntad de sus súbditos judíos y también de los romanos al perseguir a la iglesia. En consecuencia lo apoyaron. Expiró comido por gusanos a sus 54 años, año 44 de nuestra era cristiana.
dejó a su hijo Agripa y 2 hijas, Berenice y Drusila, que vino a ser la tercera esposa del procurador Félix. La siguiente persona es María, la madre de Juan, o también conocido Marcos. La única referencia neotestamentaria de esta María aparece en Hechos 12:2. Después que Pedro fue liberado de la prisión, se dirige primero a su casa en Jerusalén, evidentemente un lugar de reunión de los cristianos. Allí es donde van a recibir al apóstol Pedro. En esta casa se reunieron para orar fervientemente, pero como vimos en el relato, les costó creer que realmente Dios pueda hacer el milagro de la liberación. Juan, el hijo de esta señora, el evangelista, probablemente nombre inicial es Juan y conocido también por su sobrenombre Marcos. Fue quien acompañó en el primer viaje a Pablo, desistió a mitad de camino, regresó, quiso participar en el segundo y aun cuando su tío Bernabé medió o intentó mediar para que Pablo aceptara que vaya en el segundo viaje, Pablo se resistió totalmente y por lo cual se separaron. Pablo hizo su segundo viaje con Silas y Bernabé lo tomó a Juan para continuar con los viajes. La siguiente persona que vamos a ver es Rode, la joven esclava de la familia de Juan Marcos, que anunció la llegada de Pedro, que no abrió la puerta por temor, que reconoció la voz del apóstol, pero tuvo miedo de abrirla. Por último, en este capítulo 12 nos vamos a encontrar con Blasto. Es un encargado del dormitorio del rey de Herodes Agripa, debido a su influyente posición. Cuando los tirios y sidonios pidieron la paz a Herodes, primero lo persuadieron a él, a Blasto, quizás valiéndose de un soborno financiero para que él pudiera de alguna forma mediar en la paz necesaria para esos pueblos. Miramos de nuevo estos 3 círculos. Recordemos, el primero era Judea, tenemos ahora el segundo Samaria y el tercero lo último de la tierra. En la segunda sección del libro que estamos estudiando ahora, de los capítulos 8 al 12, nos encontramos con Felipe saliendo de la ciudad de Jerusalén y siendo el primero en visitar la región de Samaria. Él predicó allí, luego predicó también a un funcionario etíope. Posteriormente nos encontramos con Pedro y Juan que llegan a las ciudades. Posteriormente Pedro tiene que también ir a Jope y por último llega a la casa de Cornelio. El mensaje de Dios estaba invadiendo la región de Samaria, algo que la iglesia no pudo entender. La iglesia de Jerusalén todavía no estaba preparada para incluir entre sus miembros a los samaritanos y también a los gentiles. La iglesia naciente del capítulo 12 es la iglesia de Antioquía de Siria, una iglesia con visión misionera, una iglesia que sí entiende el tercer paso que tiene que dar, que es justamente la predicación en el resto del mundo. El evangelio estaba ya saliendo de Jerusalén en tono verde oscuro y la región de Judea, avanzó después del sacrificio, de la muerte, después del asesinato de Esteban, a la región de Samaria. Vemos allí algunos lugares importantes en la región de Samaria: Jope, un lugar donde se predicó el evangelio, y Cesarea, donde también Pedro tuvo que predicar. Hacia el norte, más allá de Galilea, vamos a observar una flecha que nos indica la región donde se encuentra la ciudad de Antioquía de Siria, la ciudad que de alguna manera interpreta correctamente el mensaje. Llegamos al bosquejo para entender el primer viaje misionero. De los 3 viajes que va a realizar el apóstol Pablo por voluntad propia, este es el primero que se va a llevar adelante entre los años 46 al 48. La iglesia de Jerusalén no pudo entender esto. Por eso Dios levantó una iglesia nueva llamada Antioquía de Siria. Allí van a comprender ese mensaje, van a orar por la obra misionera y están dispuestos a desprenderse de 2 de sus mejores hombres para que ellos, guiados por la persona del Espíritu Santo, emprendieran el desafío de predicar el mensaje. En este círculo vamos a poder observar, si nos fijamos en detalle, el mensaje de lo último de la tierra. Podemos observar primer viaje misionero, segundo viaje y tercer viaje misionero. La última de las divisiones corresponden al tratamiento que Lucas va a hablar acerca de la obra de Pablo en su regreso a Jerusalén, el encarcelamiento, luego cuando es trasladado a Cesarea. Va a hablar acerca del naufragio mientras están viajando a Roma y el último capítulo lo tenemos
allí a Pablo encarcelado en Roma. Para poder entender este último círculo, lo último de la tierra, es necesario comprender que la iglesia de Antioquía fue la responsable de fomentar, de apoyar, de orar y aún de invertir para que estos dos hombres y posteriormente otros más se sumaran a la evangelización mundial. Una iglesia con una visión muy diferente a la de Jerusalén. Si pudiésemos utilizar dos términos, la iglesia de Jerusalén tiene una visión centrípeta, hacia adentro, mientras que la de Antioquía una visión centrífuga, hacia afuera. Ellos no tienen problema en invertir sus recursos humanos y financieros para que el Evangelio de Dios sea conocido en todo el mundo en ese tiempo. El primer viaje misionero que nos vamos a encontrar acá justamente va a abarcar capítulos 13 y 14. Pablo con Bernabé son convocados por el Espíritu Santo para comenzar este viaje. Ellos van a ser guiados y encomendados a través de la oración, la imposición de manos de la iglesia y dejados en libertad para que lleven adelante el mensaje. Juan Marcos, sobrino de Bernabé, propone o acepta quizás ser participante en este viaje. Para esta época, este es un jovencito entre 15 y 17 años. Pablo, el apóstol, tiene aproximadamente la misma edad del calendario, alrededor de unos 46 años. Había trabajado junto con Bernabé en Antioquía y ahora ambos, en una sociedad maravillosa, salen con la idea de evangelizar el mundo para Cristo. El resumen: el Espíritu Santo le dice a la iglesia en Antioquía que comisione a Bernabé y a Pablo para ser misioneros a los gentiles. Después de un periodo de ayuno y oración, la iglesia los ordena como misioneros. Ellos viajan a Chipre, vía Seleucia, donde predican el Evangelio, primero en Salamina y luego en Pafos. En Pafos se encuentran con un hechicero judío llamado Bar Jesús, conocido también como Elimas, y con el procónsul Sergio Paulo. Por su decidida oposición al Evangelio, el hechicero es enceguecido a la vez que el procónsul Sergio Paulo cree. Los misioneros dejan Chipre y navegan hacia Asia Menor. Llegan a Perge de Panfilia y de allí viajan a Antioquía de Pisidia. En esta ciudad asisten al culto de adoración en una sinagoga judía. Son invitados a dar una palabra de aliento. Pablo acepta la invitación y predica un sermón en el cual traza la historia del pueblo de Israel desde los tiempos en que estaban en Egipto hasta el tiempo del reinado de David. Pablo prueba que la promesa hecha por Dios en cuanto al descendiente real de David se ha cumplido en la persona del Salvador, Cristo Jesús. El mensaje de salvación, tanto a los descendientes de Abraham como a los gentiles piadosos, es que Jesús ha sido crucificado, pero Dios lo levantó entre los muertos. Pablo muestra con la Escritura que el santo no vería corrupción, sino que se levantaría de la tumba. Todo aquel que cree en Jesús es justificado. Pablo anima a sus creyentes a no mofarse del Evangelio, sino a creer para que ninguno perezca. El Evangelio de Dios está siendo predicado en Asia Menor y allí van a nacer las iglesias que nosotros conocemos como las iglesias de Galacia, que son Antioquía, de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Allí tenemos el mapa de este primer viaje saliendo de la ciudad de Antioquía. Miren la isla de Chipre con las ciudades de Salamina y Pafos. De allí siguieron a Atalía, Perge, en la región de Panfilia. Posteriormente, Antioquía de Siria, Iconio, Listra y Derbe. Allí se van a fundar las primeras iglesias extranjeras, las primeras iglesias que están de alguna forma en el concepto de hasta lo último de la tierra. Saulo, llamado ya Pablo, con Bernabé, son los responsables de fundar estas iglesias que posteriormente van a recibir en el año 49 la carta que nosotros tenemos como conocida, la carta a los Gálatas. Tenemos que analizar en este momento los personajes importantes de estos dos capítulos. En el capítulo 13 van a mencionarse líderes de la iglesia que toman la decisión de aceptar la directiva del Espíritu Santo. Uno de ellos es Simón, Níger, sobrenombre de Simón, un dirigente de la iglesia cristiana de Antioquía. Nada se sabe sobre él excepto que estaba presente cuando el Espíritu Santo encargó a Pablo y a Bernabé que salieran como misioneros al extranjero. Son líderes de la iglesia que están ayunando, orando, buscando la dirección de Dios para el tiempo que la iglesia necesitaba esa directiva. Lucio, un profeta y maestro sirenio de Antioquía, probablemente uno también de los primeros misioneros del Evangelio. Seguimos con
Mahanaim, otro de los hombres que están reunidos a la espera de una palabra directiva de Dios. Criado junto con Herodes Antipas, la vida de Mahanaim tomó un giro muy diferente. Lo encontramos como uno de los dirigentes cristianos de la iglesia en Antioquía, junto con Pablo y Bernabé. Estas personas son las responsables, de alguna forma, de entender el mensaje y poner por obra la parte final de Hechos 1:8. Bar Jesús aparece en el viaje misionero, un mago y falso profeta asociado a la corte de Sergio Paulo, procónsul de Chipre, nombre alternativo Elimás. Este fue enceguecido como juicio de Dios por sus mentiras, por sus blasfemias, por sus intereses perversos en el viaje que lleva adelante Pablo y Bernabé. Sergio Paulo, procónsul de Chipre, quien se convierte en este primer viaje misionero. Era varón prudente y abierto a la fe. De allí nos vamos a analizar el bosquejo de este capítulo para poder entender el resto de los viajes de Pablo en el capítulo 14. Nos van a hablar de las ciudades, no solo de Antioquía, sino también ahora en Iconio, en Listra y en Derbe. Unas experiencias maravillosas que viven los apóstoles y algunas de las crisis que enfrentaron en este primer viaje misionero. Realmente se cumple la palabra donde Dios le dijo a Pablo que le mostraría cuánto era necesario sufrir o padecer por causa del Evangelio. En Iconio, Pablo y Bernabé hablan valientemente en el nombre del Señor y realizan numerosas señales y milagros. Como resultado, creen numerosos judíos y gentiles, pero judíos incrédulos agitan a la población gentil de modo que la ciudad se divide respecto a los apóstoles y su mensaje. Se organiza un complot para maltratar y apedrear a Pablo y a Bernabé. Cuando alguien les advierte de esto, huyen a las ciudades de Listra y Derbe. En Listra, Pablo sana a un paralítico. La gente allí cree que los apóstoles son dioses en forma humana. Dirigidos por el sacerdote de Zeus, preparan sacrificios en honor a Pablo y Bernabé. Pero al saberlo, los apóstoles rasgan sus vestiduras, corren a la multitud y les advierten que no deben ofrecer estos sacrificios. Mientras tanto, hostiles venidos de Antioquía, de Pisidia y de Iconio llegan a Listra e incitan al pueblo, el que se vuelve en contra de Pablo y lo apedrean. Pensando que le han dado muerte, lo sacan fuera de la ciudad y lo abandonan allí. Los discípulos de Pablo se juntan alrededor de él, quien en forma milagrosa recupera el conocimiento y se pone en pie. Entra en la ciudad donde pasa la noche. A la mañana siguiente, él y Bernabé continúan su viaje y se dirigen a Derbe. Después de un ministerio fructífero en toda aquella ciudad, vuelven a Listra, Iconio y Antioquía, donde dan ánimo a los creyentes y nombran ancianos para cada iglesia. Los apóstoles dejan Antioquía de Pisidia y descienden a Perge de Panfilia. Salen de allí para regresar a su ciudad central, a la iglesia madre de las misiones, que es la iglesia de Antioquía, donde se quedan por algún tiempo. Terminamos así este primer viaje misionero y nos vamos a encontrar en la introducción del capítulo 15 con el Concilio de Jerusalén. Volvemos a analizar el mapa para entender la extensión del Evangelio y nos vamos a centrar con una flecha que nos ubica la iglesia madre de las misiones. Jerusalén la tenemos abajo, allí cerca del Jordán y el Mar Muerto, y la flecha nos indica la ciudad de Antioquía. El círculo nos muestra las ciudades por donde viajaron los integrantes del primer viaje misionero. Recordemos que fueron Saulo, posteriormente también lo vamos a encontrar a Bernabé, y un colaborador que tuvieron fue Juan Marcos, quien al llegar a la zona de Asia Menor regresó y desistió de continuar el viaje. Este personaje lo vamos a encontrar nuevamente en el inicio del segundo viaje misionero, los conflictos que se generan por su posible o no inclusión en este viaje. Miremos ahora por un instante el capítulo 13 más en detalle acerca de los propósitos o el plan de Dios en este primer viaje misionero. Hechos capítulo 13, versículo 2 y 4. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo a que los he llamado. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. 13. Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Y 14:23.
En cada iglesia nombraban ancianos con oración y ayuno y los encomendaban al Señor. Así se desarrolla la historia del capítulo 14. Nos encontramos ahora con la reunión en Jerusalén, conocido como el Concilio de Jerusalén. Esta es la primera reunión eclesiástica importante donde van a asistir los líderes de Jerusalén y de la nueva iglesia fuerte, que era Antioquía. La razón de este conflicto, de este concilio, era analizar la situación que estaban viviendo por el ingreso de los gentiles. Los judaizantes piden o necesitan que, de acuerdo a su perspectiva, los gentiles se circunciden. Esta situación crítica se oye en Antioquía, por lo cual son convocados a discutir el tema. De allí van a salir las directivas de cómo tratar, cómo trabajar y si es o no necesario circuncidar a los nuevos creyentes que llegan a la iglesia. Capítulo 15. En la iglesia de Antioquía, algunos hombres de Judea enseñan que los creyentes deben circuncidarse y adherir a la ley mosaica antes de que puedan ser salvos. Pablo y Bernabé se oponen a esta enseñanza. La iglesia antioqueña les encarga a ellos y a otros que presenten este asunto a los apóstoles y ancianos en Jerusalén. Por el camino, la delegación viaja a través de Fenicia y Samaria y cuenta a las iglesias acerca de la conversión de los gentiles. Y ya en Jerusalén informan sobre la obra que Dios ha hecho a través de los misioneros. Los apóstoles y los ancianos se reúnen para hablar acerca de la circuncisión y la adherencia a la ley de Moisés. Pedro les habla y les señala la obra que Dios está haciendo entre los gentiles. Dice que Dios no hace distinción entre judíos y gentiles. Por lo tanto, el yugo de la ley, que ni siquiera los judíos son capaces de llevar, no debe ser puesto sobre los gentiles. La salvación es por la gracia de Jesucristo. Después que Pablo y Bernabé han hablado, Jacobo se dirige a la asamblea y declara su identificación con la presentación hecha por Pedro. Hace referencia a la enseñanza de la Escritura y sugiere que se pida a los gentiles que se abstengan de comida contaminada, fornicación, carne de animales que hayan muerto estrangulados y de sangre. Todo el concilio aprueba esta sugerencia y nombra a Judas y a Silas para que acompañen a Pablo y Bernabé a Antioquía para entregar la carta del concilio. En Antioquía el pueblo recibe la carta, oye su lectura y manifiesta su complacencia. Judas y Silas se van, pero Pablo y Bernabé permanecen allí. Pablo y Bernabé preparan ahora el segundo viaje y se indisponen por la causa de Juan Marcos, quien había desertado en Panfilia. Ahora quiere acompañarles, pero Pablo no está de acuerdo. Vamos a mirar nuevamente estos tres círculos para repasar. Ya estamos terminando esta segunda clase y el texto clave lo tenemos. Había que ser testigos en Jerusalén, en Judea, posteriormente en Samaria y con la finalidad de llegar hasta lo último de la tierra. El mensaje de Dios del capítulo 1 al 7 está centrado en Jerusalén, del 8 al 12 como observamos en Samaria y a partir del capítulo 13 en adelante vamos a comprender cómo la iglesia de Antioquía tiene esta visión misionera. Este primer viaje misionero que analizamos lo vamos a poder ubicar en los años que veremos a continuación. Pero entendamos, fue necesario un primero, un segundo y un tercer viaje para que el evangelio fuese propagado. De hecho, hoy la iglesia todavía sigue entendiendo que necesitamos más misioneros, que la iglesia debe ser misionera, ya que ese es el objetivo de Dios, que el mensaje sea predicado a toda criatura en todo el mundo. La iglesia de Jerusalén no supo entenderlo y nuestra oración es que las iglesias actuales contemporáneas no tomen el modelo de Jerusalén, un modelo centrípeto, centrado en ellos mismos, mirando sus propias necesidades y demandas, sino entendiendo, como la iglesia de Antioquía, la importancia de predicar el evangelio más allá de nuestras fronteras. Este primer viaje misionero, que lleva alrededor de los años 46 al 48, lo tienen como líder a Pablo, este judío convertido al cristianismo, este fariseo que hoy es uno de los grandes líderes de la iglesia, a Bernabé, quien había participado en el ingreso de Pablo justamente a Jerusalén. Él fue quien dio referencias de su conversión y luego quien también lo introduce en la iglesia de Antioquía. Juan Marcos es el sobrino de Bernabé quien va a acompañar al equipo en este primer viaje. Los años son 46 al 48 de nuestra era cristiana. Y allí nos vamos a encontrar con que este viaje se produce en Asia Menor, donde se fundan las iglesias que nosotros conocemos como las iglesias de Galacia.
De esta forma, nosotros estamos cerrando nuestra segunda clase entendiendo el progreso del Evangelio a lo largo de estos años. Recordamos que estos eventos están refiriéndonos aproximadamente a los 10 o 15 primeros años de la iglesia misionera, de la iglesia pentecostal, la iglesia que nació allí en Jerusalén.